El siguiente concepto presente en cualquier lenguaje de programación es el de variable. Una variable es un espacio de memoria reservado para el programa, en donde se almacenará un dato. En C#, toda variable tiene asociado un tipo, el cual define la naturaleza del valor que se almacenará. Algunos ejemplos de tipos son entero, real, lógico, cadena de caracteres, etc. La sintaxis para definir una variable en C# es el tipo seguido de un identificador, el cual se utilizará para acceder al valor de la variable en el programa. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que C# tiene tipado fuerte. Esto significa que el tipo de una variable queda fijado al momento de declararla y no puede cambiar durante el transcurso del programa. Por ejemplo, si definimos una variable como de tipo entero, en todo momento deberá almacenar un número de ese tipo, y si se le asigna un valor de otro tipo, por ejemplo, una cadena de caracteres, se producirá un error. Los tipos de datos se utilizan mediante una palabra reservada del lenguaje. En esta lista se muestran algunos de los tipos de datos más comunes en C#, junto con la palabra reservada para utilizarlos. El último concepto teórico sobre variables es el de alcance. El alcance de una variable establece en qué partes de nuestro código será utilizable dicha variable. Hablaremos más sobre el alcance cuando estudiemos la programación orientada a objetos. Por el momento vas a saber que una variable es visible solo dentro del bloque en la que está definida. Vayamos ahora al editor para ver algunos ejemplos. Recordar que en la clase anterior dijimos que un script es un asset, por lo que puede utilizarse como componente de un GameObject. Sabiendo esto, veremos otra forma de crear un nuevo script. Primero creamos un nuevo GameObject, luego le agregamos un nuevo componente mediante el botón Add Component, y en el listado veremos que existe la opción New Script, que al seleccionarla nos pedirá ingresar el nombre del nuevo script. De esta manera, creamos un nuevo script que se asociará automáticamente como componente del objeto seleccionado. Abramos ahora el script. Nuevamente utilizaremos el método start, el cual se ejecuta al inicializar el objeto que contiene a este script. Recordar que la sintaxis para definir una variable es la palabra clave del tipo seguido del identificador mediante el cual accederemos a esa variable. En este caso estamos definiendo la variable llamada número1 de tipo int, es decir, un número entero. Tener en cuenta que declarar una variable simplemente reserva el espacio necesario para almacenarla, pero todavía no tiene ningún valor asociado. Para asociarle un valor podemos usar el operador de asignación. En este caso le estamos asignando el valor 10. Ahora agreguemos una instrucción para mostrar el valor de la variable en la consola. Para esto utilizaremos el método debug.log y le enviaremos como parámetro el identificador de la variable. Al ejecutar el juego vemos que se muestra el valor 10. Volvamos al script. Agreguemos ahora una segunda variable, número 2, también de tipo entero. En este caso estamos declarando y asignando un valor a la variable en la misma instrucción. Modifiquemos también el parámetro que le estamos enviando a debug.log para que muestre en la consola la suma de los dos valores de las variables. Al ejecutar el juego vemos que efectivamente se muestra el resultado de la suma. Por último, analicemos el concepto de alcance. En nuestro script, el alcance de las variables número 1 y número 2 es el bloque delimitado por el método start. A modo de ejemplo, si definimos otro método con su propio bloque de instrucciones e intentamos acceder a alguna de las variables número 1 o número 2, veremos que se produce un error, ya que se está referenciando a variables fuera del alcance del bloque. Al mirar en la consola de Unity, veremos que se nos informa de este error. El nombre número 1 no existe en el contexto actual.
Los errores de este tipo, con la exclamación roja, hacen que no sea posible ejecutar el juego hasta corregirlos. Con esto concluimos el concepto de variables y tipos. En las próximas clases seguiremos viendo ejemplos más complejos de scripts de C#.